Estamos de vuelta en Más que Noticias. Reiteramos nuestra pregunta en el Twitter. ¿Usted está de acuerdo con la salida de Walter Albán del Ministerio del Interior? Ya nos está escribiendo a nuestras cuentas en Twitter, que están en pantalla, pero adicionalmente se suman dos cambios más anunciados ya oficialmente por la presidencia del Consejo de Ministros. Se va Eda Rivas, ministra de Relaciones Exteriores, y también deja el cargo Carlos Paredes Rodríguez, ministro de Transportes y Comunicaciones. Esta tarde habrá juramentación en Palacio de Gobierno. Al teléfono tenemos ahora al general Guillermo Arteta, precisamente para comentar el cambio, el relevo del Ministerio del Interior, pero además en Cancillería y ahora también en Transportes y Comunicaciones. General Arteta, ¿cómo está? Buenas tardes. Señora Pamela, ¿cómo está? Buenas tardes. Y siempre a sus órdenes para hablar de un tema importante para el desarrollo. Quisiera saber su opinión respecto a la posible designación de Daniel Urresti como ministro del Interior, un general del Ejército designado para trabajar con la policía, que como me mencionaba esta tarde el congresista ibérico o el general Remigio, Hernani, en realidad las relaciones entre policía y ejército no siempre han sido así como que de las más cordiales, ¿no? Un militar dando órdenes a policías. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, una vez más debemos evaluar cuál es la actitud del actual gobierno referentes a las políticas de seguridad que en estos momentos con carácter de urgente necesita nuestro país. No, es lamentable que en un periodo de tiempo tan corto hayamos tenido más de 6 ministros, que lo único que está haciendo es dañar la imagen del país al no tener políticas claras en el tema de seguridad. Siempre se anteponen los recomendados, los amigos del presidente, y no la gente técnica que debe trabajar este tema hace mucho tiempo, con personas especializadas de una vez por todas en empezar a resolver los problemas de inseguridad. Obviamente de que el entorno del presidente de la República obedece al nombramiento en el sector interior. Lamentablemente hay que decirlo, pero siempre se ha querido subordinar a la Policía Nacional, no ante ministros que lamentablemente no es su campo ocupacional. Lo vuelvo a repetir, el Ministerio del Interior ya de una vez por todas debe ser dirigido por un especialista en temas de seguridad ciudadana, y aquí en nuestro país existen los especialistas. Lamentablemente, vuelvo a repetir, se antepone siempre la política que la técnica, ¿no?, y la especialidad para dirigir el sector más importante del país. Hay que entenderlo, señora Pamela. Seguimos en una crisis total, ¿no?, en el desarrollo de políticas en el tema de seguridad. No, lamentablemente hay que decirlo, yo no auguro resultados positivos porque lo único que se trata es decir, engañando a la población ya con políticas inmaduras en el tema de seguridad. Ve usted, había que revisar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, donde se señaló que en los próximos 5 años se iba a reducir al 50% los delitos y faltas que se cometen en este país. Y el año pasado hay un incremento del 30% de delitos en las principales ciudades del país. Así no vamos a resistir, por favor, como país. Ya es hora de que los que trabajamos en este tema de seguridad hagamos un pronunciamiento claro y decidido contra las malas políticas ejercidas por Ollantumala en el tema de seguridad ciudadana. Muy bien, general Arteta, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Cómo no, es un gusto siempre apoyar, ¿no?, los criterios que manejan ustedes en este tema tan importante para el país como es la seguridad ciudadana. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Nos vamos ahora hasta Arequipa. Al menos 5 heridos dejó la explosión de un camión cisterna que transportaba gas en la variante de Uchumayo. El vehículo pesado se desplazaba por un bypass cuando de pronto las válvulas hicieron contacto con una de las rampas, lo que ocasionó una fuga de gas. Luego de unos minutos el camión cisterna explotó. 10 unidades de bomberos se trasladaron a la zona. Entre los heridos figuran 2 periodistas que se acercaron para cubrir la información y 3 bomberos que atendían la emergencia. Y luego de la suspensión de 120 días al congresista Julio Gagó, un video de enero de este año sería la prueba que confirmaría el contenido de los audios y la relación del congresista con Copy Depot y las ventas al Estado. Vamos a ver el informe elaborado por Lorena Ormeño de Día D.
¿Se ha desvirtuado todo lo que ustedes dijeron inicialmente, que estos audios eran manipulados ahora? El caso no termina todavía. Se jugaban su última esperanza. Ella en ausencia, él presente, pero solo para acusar. Le voy a contestar el día de porque ustedes han sido uno de los promotores justamente de esta persecución política y se lo digo de forma clara. Pero ¿hubo una persecución política o fue el peso de los indicios que jugó contra ellos? Pero la sanción contra el rey de los infomerciales no sería tan fácil. Los audios que hemos escuchado son genuinos, son veraces, no ha habido ninguna manipulación. Humberto Lay terminó la sustentación, pero pedir que el caso pase a la subcomisión de acusaciones constitucionales con la posibilidad de que Gagó sea expulsado definitivamente del Parlamento desató una verdadera batalla. Lo que he recibido hoy día no es una sanción ética, es una sanción netamente política. Pero ¿fue una persecución o, como dicen, el pez por la boca muere? Y él va a tomar 2 personas más. Esta van a ver solamente, van a dejar para público, no van a vender a particular, solamente va a vender Estado. La caída de Gagó comenzó cuando se conocieron estos audios. Su propia boca revelando cómo, pese a tenerlo prohibido como funcionario público, el congresista se las habría arreglado para vender millones al Estado a través de Copidepot, una empresa supuestamente independiente, pero que él habría manejado en la sombra desde Hamsa. Por congraciarse conmigo, ¿también no sé cómo? No, claro, porque un alcalde a veces requiere una congresista para tal cosa. Estos audios revelaban la razón por la que el gerente de Copidepot hacía las veces de portero de la imprenta de la familia Gagó. Audios por los que el congresista pidió disculpas para luego decir que estaban manipulados. Gracias a Dios que nos llegó el peritaje de la misma policía, donde se especifica pues que se llama editado porque ha sido copiado de un medio a otro, ¿no? De la laptop del denunciante al USB, que es el que se entregó para el peritaje. Pero si aún la supuesta edición de estos audios es el pilar de su defensa, esta noche en exclusiva revelamos una nueva prueba, un video. Yo hacía los diseños, coordinaba mucho con él el tema de los diseños en la vía pública, vallas publicitarias. Sara Añazgo fue encargada de marketing de Hamsa hasta que tras las denuncias la acusaron de robar un disco duro, aparentemente para desvirtuar su testimonio. Grabó el video el 14 de enero de este año en el showroom de la tienda de Girón Lampa, video que demostraría que Julio Gagó dirigía ambas empresas. Hay algo que llama la atención, estaba muy monce, ¿no? Él a mano alzada escribía las configuraciones de los equipos, cómo se debían vender, el costo que debían tener y el premio que se le asignaba por vender ese equipo, ¿no? Única minuta Villatos 10, 211. Él aclaraba, si era una venta al corporativo, ¿no? Si era una venta, recibías tu premio una vez que se cancelaba. Y aclaraba, si es una venta al Estado, no lleva premio. Por licitación, el convenio marco, ¿no? Si no tenía relación con Copidepot, ¿por qué Julio Gagó hablaba de ventas al Estado? Una nueva prueba que solo confirmaría la razón que esta semana llevó su caso al Pleno. Mientras reclamos como los de Hamsa siguen pendientes. Siguen trabajando de esa forma. No ha habido ningún tipo de cambio. Y yo te aseguro que si esto de acá, como te voy a repetir, pasan los 120 días, va a seguir lo mismo. Que se pronuncien las entidades que ven este tema, Ministerio de Trabajo, que vayan, que investiguen. Congresistas como este señor, hay muchos probablemente ahí, y que consideran que echa la ley, echa la trampa, es práctica natural y que hoy día así se tiene que trabajar en el Perú. Realmente es indignante. El miércoles, mientras el Pleno se prestaba a votar, el congresista Gagó permanecía en su oficina, acompañado por su personal. Uno de ellos, conductor eventual del programa que curiosamente el parlamentario graba usando las instalaciones del Congreso. Bien amigos, seguimos con la hora del emprendedor con el doctor Julio Gagó. Tras la bronca en el hemiciclo, ocurrió. Que han suspendido el ejercicio de cargo por 120 días.
¿Se siente tranquilo, congresista? Sí, Totalmente. Pero esperemos a ver abajo, vamos a ver. Finalmente, Gagó anunció que acudirá a otras instancias. Congresista, si me permite, al ser su voz y no haber manipulación, todo lo que se escuchó entonces es real. Le voy a contestar el día de porque ustedes han sido uno de los promotores justamente de esta persecución política y se lo digo de forma clara. ¿Persecución política, congresista? Lo que yo le quiero decir claramente es, señora periodista, es que no se han meditado las pruebas donde los audios son inválidos. Congresista, en principio, para que quede claro, día de no hacer persecución política de ningún tipo. Tras lanzar el dardo, se retiró sin querer o poder dar respuesta a este programa para cumplir con los 4 meses de suspensión. Pero él y Zenaida Uribe lo han dicho, las cosas no terminan allí. Persecución política, está equivocado, señor Gagó. Y se lo digo claramente, desde Más que Noticias, como conductora de Día D. Lo que ha ocurrido en Día D es una investigación que ha recogido pruebas que han sido evaluadas en la Comisión de Fiscalización, en la Comisión de Ética. Y el presidente de la Comisión de Ética, Humberto Lay, yo lo he dicho en varias oportunidades en redes sociales, ha dicho que independientemente de los audios que usted cuestiona, este no estaba considerado, y me parece igualmente importante, independientemente de los audios que usted cuestiona, hay innumerables pruebas concretas y reales que demostrarían esta vinculación entre su empresa y Copy Depot, a pesar de que usted lo niegue a los 4 vientos. Esto no es persecución política, esto es una investigación, son irregularidades que además se están investigando a nivel de fiscalía. Regresamos al tema de los cambios en el gabinete. Alan García, el expresidente García, ha tuiteado al respecto. Alan García, con el hashtag sin seguridad no hay democracia, dice: los ministros cambian, pero la inseguridad se ha duplicado, según la cifra de delitos denunciados, que es lo que nos comentaba el general Arteta, en 30% el año pasado. Bien, vamos a cambiar de tema. Yo vivo permanentemente alarmada con los resultados de los exámenes PISA. Se evalúan alumnos de 15 años, ¿no es cierto?, a poco de terminar el colegio, en 65 países. En el 2012 el Perú volvió a quedar en último lugar en matemáticas, en ciencia y en comprensión lectora. Y resulta que 9 de cada 10 peruanos tiene problemas para entender lo que lee. La UNESCO tiene otra cifra más, esta es la introducción a la entrevista que voy a hacer ahora. Solamente las personas, en promedio, entienden a la primera leída solamente entre el 20 y el 40% del texto. O sea, tiene que volver a leer una segunda y hasta una tercera vez para realmente entender lo que han leído. Eso es alarmante. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿los métodos de estudio que nos están enseñando en el colegio son los adecuados? Nuestros hijos en casa están en contacto con material de lectura estimulante. Ven a los papás, nos ven a nosotros leer. Fomentamos nosotros suficientemente este hábito, no como una obligación, sino como una forma de enriquecerse culturalmente, pero además de disfrute, de una manera de ocio, digamos, productivo. Fiorella Celi es gerente de Relaciones Públicas de Técnicas Americanas de Estudio, que viene a plantearnos un método para realmente superar el tema de comprender, analizar y retener, y cómo concentrarse y superar esta valla. ¿Cómo está, Fiorella? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Gracias por la invitación. Así es, los resultados de PISA nos manifiestan que definitivamente la mayoría de estudiantes en general y profesionales tenemos esas deficiencias, y el aspecto fundamental, el factor por el cual la mayoría de personas no comprende o no entiende lo que lee, es principalmente por el hábito de lectura, que realmente radica desde casa, pero la mayoría de estudiantes lo hacen por obligación. Exacto. Y si lo hacen por obligación, definitivamente no van a asimilar al 100% los conocimientos. No retienen, lo paporretean en la previa para el examen y luego se olvidaron. Sí, la mayoría lee básicamente para aprobar el examen, más no para la vida, ¿cierto? Nosotros, la Compañía Técnicas Americanas de Estudio, ya estamos en un aniversario cumpliendo 22 años en el Perú, y a nivel internacional llevamos 30 años. Lo que nosotros brindamos, Pamela, es básicamente un programa de lectura integral, que lo que es brindar una asesoría profesional de nivel personalizado, donde lo que hacen es, a través de estos especialistas en el campo de la lectura, es eliminar de por vida
todos los malos hábitos de lectura que realmente se han adquirido, la falta de comprensión, la falta de desconcentración, el olvidarse de la lectura. Lo que nosotros buscamos realmente con nuestro programa de lectura es que todas las personas realmente tengan la facilidad de tener un hábito de lectura, de comprenderlo en una primera leída, de concentrarse. ¿Es posible en un adulto que en casa nunca se fomentó la lectura? Porque esto empieza en casa. Si en casa no hay material de lectura interesante, si no se fomenta, si no veo que mis papás leen y que disfrutan de la lectura, no como una obligación, sino como un disfrute, ¿se puede, ya una persona profesional, hecha y derecha, puede cambiar esos hábitos? ¿Puede? Sí, exactamente, Pamela. Lo que sucede es que nuestro programa de lectura, como es una terapia personalizada, definitivamente con estas técnicas de estudio moderna, lo que se hace es fomentar ese hábito de lectura. Si bien es cierto que no lo vean como una obligación, pero que realmente lean porque les gusta. Claro. Y definitivamente al tener un hábito de lectura van a mejorar a nivel profesional, laboral y a nivel académico también. Claramente, porque si en la primera leída solamente se llega a entender el 20%, el tiempo que se pierde en leerlo una segunda y hasta una tercera vez para realmente entender, y no solamente entender, sino luego poder relacionar eso que has leído con tu vida diaria, hacer conexiones y relaciones que te sirvan en el futuro. Exactamente, y nosotros sabemos que la lectura es la base fundamental en todos nuestros campos. Definitivamente la persona que lee es una persona culta, una persona que maneja un vocabulario no limitado, puede expresarse con cualquier tipo de personas y además pues que definitivamente vamos a estar en un paso adelante a nivel de los conocimientos. ¿Cuánto tiempo leía? Que son 4 meses y solamente una vez por semana. Así es, Pamela. Nuestro programa realmente está diseñado para mayores de 8 años en adelante. Los estudiantes del colegio, los universitarios que muchas veces tienen muchos exámenes y no amplían más su capacitación o la investigación, y para profesionales que definitivamente tienen que realizar maestrías, doctorados y que no tienen el tiempo suficiente entre el trabajo y los estudios para que puedan estar mejor preparados. Excelente. Entonces, ¿cuál es su página web para que se contacten con ustedes? Invito a todos los televidentes, Pamela, que realmente nosotros, por nuestro aniversario Técnicas Americanas de Estudio, está realizando una campaña cultural masiva para invitarlos a todos que realmente llamen a nuestros teléfonos 476-7676 o al teléfono 226-8048, que las 50 primeras llamadas que ingresen le vamos a realizar diagnósticos de lectura totalmente gratuitos y además unos cupos especiales por nuestro aniversario. Excelente, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Pamela. Gracias. 1:42, pausa en Más que Noticias y yo solamente una recomendación final. Léanle a sus hijos desde chiquititos. ¿Usted cree que no le va a entender? Libros con figuritas. Haga el hábito de la lectura en casa. Lea usted, que ellos vean que usted disfruta de la lectura y pónganlo en contacto con material interesante. Tiene que estimularlos desde pequeño. Un niño que no entiende lo que lee va a tener fracaso reiterativo en el colegio. Eso, mira, le pongo mi firma. Pausa y regresamos.